Te enseño a diferenciar las palabras homófonas. Hallar con doble L es de encontrar. En cambio, halla con Y es de haber. Hecho sin H es de echar, pero hecho con H es del verbo hacer. Hay es de haber, pero ahí con tilde en la I es de lugar. Vaya con B es fruto, mientras vaya con V es de verbo ir. Presta mucha atención. Cayó con Y y tilde en la O es de caer, pero cayó con doble L y tilde en la O es del verbo callar. Continuamos con la lección. Porque todo junto es de respuesta. En cambio, porque separado y con tilde es de pregunta. Toma nota. Ves con Z es de ocasión. Por ejemplo, esta vez gané el premio. Mientras, ves con S es de verbo ver. Por ejemplo, ¿ves el atardecer? Seguimos. Has con S es de haber. Por ejemplo, tú has terminado, pero has con Z es del verbo hacer. Por ejemplo, haz tu tarea. Continuamos. Hablando con H es del verbo hablar. Por ejemplo, ella está hablando por teléfono, mientras hablando sin H es de ablandar. Por ejemplo, el calor está ablandando la mantequilla. Hasta el momento, ¿qué palabra no sabías diferenciar? Seguimos. Hasta con H es de límite. Por ejemplo, caminamos hasta la playa. En cambio, hasta sin H se refiere a un mástil o palo empleado para izar una bandera. Por ejemplo, la bandera ondea en el asta. Recuerda esto. Casar con S se refiere de matrimonio entre dos personas. En cambio, casar con Z es de capturar a un animal. Toma nota. Coser con S es de unir dos piezas. Por ejemplo, estoy cosiendo un vestido, mientras coser con C es de cocinar un alimento. Presta mucha atención. Sede con S se refiere al lugar de reunión. Por ejemplo, la sede de la empresa está en Madrid, pero sede con C es de verbo ceder. Por ejemplo, el conductor cede el paso al peatón. Continuamos. Vienes con V es de verbo venir. Por ejemplo, ¿de dónde vienes? En cambio, vienes con B se refiere a propiedades o posesiones, como en los bienes de la empresa. Concéntrate bien. Basta con B se usa para indicar que algo es suficiente o que se debe detenerse. Por ejemplo, basta ya de discusiones. Mientras, basta con V describe algo que es muy extenso o amplio. Por ejemplo, el océano Atlántico es de una vasta extensión. Sigamos aprendiendo. Haber con H es un verbo. Por ejemplo, debe haber una solución. En cambio, haber separado y sin H es de mirar. Por ejemplo, a ver si podemos resolverlo juntos. Continuamos. Iba con B es de ir. Por ejemplo, yo iba al parque todas las tardes. Mientras, iba con V se refiere a un impuesto. Por ejemplo, el precio final incluye el IVA. Toma nota. Hola con H es una forma de saludo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Pero hola sin H se refiere a una onda en el agua. Por ejemplo, la ola rompió en la orilla de la playa. Presta mucha atención. Votar con B significa arrojar o tirar algo, mientras votar con V se refiere al acto de emitir un voto en una elección o decisión. Concéntrate. Bello con B significa algo hermoso o bonito, pero bello con V se refiere al pelo fino que crece en el cuerpo. Acuérdate de esto. Cuando hablamos de taza con Z, se refiere a un recipiente para beber. Por ejemplo, sirve el café en la taza. En cambio, taza con S hace referencia a un índice o porcentaje. Por ejemplo, la tasa de desempleo bajó este mes. Continuamos. Haya con H usamos una forma del verbo haber en situaciones como espero que él haya llegado, mientras haya sin H hace referencia a una mujer que cuida o educa a los niños, como en la Haya vino a cuidar al bebé. Toma nota. Cuando decimos fuego con F, nos referimos al calor, luz o energía producida por una combustión. Por ejemplo, el fuego de la chimenea está muy fuerte. En cambio, juego con J se utiliza para hablar de una actividad recreativa o competitiva. Por ejemplo, vamos a jugar un juego de mesa. Concéntrate bien.
En el caso de tubo con B, se usa para nombrar un objeto cilíndrico y hueco. Por ejemplo, el agua fluye por el tubo. En cambio, tubo con V es la forma en pretérito del verbo tener. Por ejemplo, él tuvo una idea brillante. Concéntrate bien. Cuando hablamos de cima con S, nos referimos a un abismo o una cavidad profunda en la tierra. Por ejemplo, la cima era tan profunda que no se veía el fondo, mientras cima con C hace referencia a la parte más alta de una montaña o un lugar elevado. Por ejemplo, alcanzaron la cima de la montaña al amanecer. Ten en cuenta lo siguiente. Cuando decimos sierra con S, designamos a una herramienta para cortar. Por ejemplo, usa la sierra para cortar la madera. En cambio, cuando hablamos sierra con C, designamos la acción de cerrar. Por ejemplo, cierra la puerta. Por favor, presta mucha atención. Al decir voy con V, se refiere a la acción de ir a algún lugar. En cambio, voy con B es una palabra en inglés que significa niño. Anota esto. Al usar varón con B, indicamos a un noble o a quien ostenta ese título. Por ejemplo, el varón de la región asistió a la gala, mientras varón con V se refiere a una persona de sexo masculino. Continuamos. Sabía con B y tilde se refiere al verbo saber. Por ejemplo, yo sabía la respuesta. En cambio, savia con V y sin tilde es el líquido que circula por las plantas. Por ejemplo, la savia del árbol es vital. Sigamos aprendiendo. Hasta ahora, ¿qué palabra no sabías diferenciar? Comenta. Cabe con B se indica que algo entra en un espacio. Por ejemplo, el libro cabe en la mochila, mientras cabe con V se usa para referir a la acción de cavar. Por ejemplo, que cabe un hoyo en el jardín. Recuerda esto. Al mencionar loza con Z, hablamos de un tipo de cerámica para hacer platos, tazas, etc. Por ejemplo, la loza de la abuela es muy antigua. En cambio, loza con S se refiere a una piedra o material plano, generalmente usado en construcción. Por ejemplo, colocaron las losas en el piso del baño. Anota esto. Hora con H se refiere al período de 60 minutos. Por ejemplo, la hora de la reunión es a las 3, mientras hora sin H es una forma del verbo orar o rezar. Por ejemplo, ella ora antes de dormir. Continuamos. Habría con H se usa para hablar de algo que pasaría si algo más sucediera. Por ejemplo, yo habría ido si me hubieras invitado. En cambio, habría sin H se usa para contar algo que ocurría en el pasado. Por ejemplo, cada mañana él abría la ventana. Observa. Por un lado, bario con B es un elemento químico. Por ejemplo, el bario se utiliza en algunos equipos médicos. Por otro lado, bario con V es una forma del verbo variar, que indica que algo cambia o es diverso. Por ejemplo, el clima varió a lo largo del día. Finalmente, haré con H es la forma en futuro del verbo hacer. Por ejemplo, haré mi tarea mañana. En cambio, haré sin H se utiliza para hablar de una acción de arar, que ya se realizó en el pasado. Por ejemplo, ayer haré el campo. ¿Cuántas palabras no sabías diferenciar? Coméntanos. Te leo.